Esta presentación es para aportar con la transparencia. Vamos a hablar sobre los montos de construcción del tramo 2, Urcos y Nambari. La agenda que vamos a abordar está basada en 3 puntos: cuánto es el valor de la obra, cómo se paga la obra y el total de pagos recibidos hasta la fecha. Es importante para iniciar esta explicación que primero tengamos claro cómo se obtuvo la estimación inicial del presupuesto del tramo 2 de la Interoceánica Sur. El presupuesto de la obra del tramo 2 se encuentra contenido en un estudio de factibilidad que fue realizado en el año 2003. Algunas de las premisas que tuvo este estudio de factibilidad fueron fotografías que se realizaron cada 100 metros. Las fotografías disponibles eran de entre los años 60 y 80. Además, se realizaron 67 perforaciones con una profundidad de 1,5 metros. En campo, cuando se realizaron los trabajos, llegó a hacerse reemplazos de hasta 4 metros de profundidad. Los estudios geológicos y geotécnicos fueron visuales y basados en mapas. Cuando hacemos mención al estudio de factibilidad, tenemos que el monto que debía costar este proyecto al 2004 era de $221 millones, monto que estaba compuesto por 161 millones de costo directo, 43 millones de gastos generales y 16 millones aproximados como margen de ganancia. Este mismo presupuesto, considerando que la etapa de construcción duró del 2006 al 2010, tuvo un reajuste por inflación, que al 2010 hizo que el valor sea de 263 millones. Este sería el precio corriente que tiene como base el estudio de factibilidad. Pero, ¿cuál es el valor final de la obra? El valor final fue de 653 millones de acuerdo a los documentos refrendados por Ocitran. Entonces, ¿por qué la diferencia entre los montos? Cuando nosotros traemos otra vez el precio base del 2004, que es de 221 millones, ajustado a precios corrientes 263 millones, vemos que lo que motiva el incremento hasta llegar a esos 653 fue una mayor cantidad de obra y el reajuste al costo de esa mayor cantidad de obra. Cuando hablamos de la mayor cantidad de obra, hacemos referencia a este tipo de trabajo. Recordemos que el tramo 2 está en los Andes de la zona sur del Perú. Esta es la realidad a la que nos enfrentábamos. Se presentan fallas geológicas que no fueron detectadas en el estudio de factibilidad. En este sector hubo una eliminación de material, producto de un deslizamiento, de 1 millón de metros cúbicos de tierra, lo que equivale a 66.000 volquetes que durante un año removieron todo el material que había caído. La magnitud de la ruptura solo de esta falla geológica equivale a una altura de 3 hoteles Westin. En esta foto es poco notorio, pero en detalle podemos ver que una excavadora de 7 metros de altura pasa desapercibida frente a la magnitud de este evento. Es importante saber que el contrato de concesión tiene una cláusula que especifica los mecanismos de compensación y reconocimiento de diferencias de metrado del proyecto referencial durante la ejecución de la obra. Allí se indica que podrán existir estas variaciones de metrado, las mismas que deben estar técnicamente sustentadas para aprobar su ejecución. Esta cláusula es para prever dónde se colocan los riesgos en el contrato, riesgos producto de que el estudio fue elaborado por el Estado. El segundo punto es, ¿cómo se paga la obra? Tuvimos una etapa de construcción que va del 2006 al 2010. Tenemos 2 modalidades de pago, un pago al contado que fue del 61% y un pago al crédito que es alrededor del 39%. Los pagos al contado se realizaron en la misma etapa de la construcción, de 2006 al 2010, y desde el año 2008 hasta el 2023 serán los pagos en la modalidad de crédito. El valor del proyecto de la construcción del tramo 2 de la carretera Interoceánica Sur es 653 millones. Los pagos al crédito son alrededor de 256 millones y al contado fueron alrededor de 397 millones. El valor del proyecto de la construcción del tramo 2 de la carretera Interoceánica Sur fue de 653 millones. El valor del crédito generó un costo financiero de 333 millones que viene siendo pagado desde el año 2008 y será pagado hasta el año 2023. Estos 333 millones generan que, sumado el costo real de la obra, el monto sea 987 millones, con una tasa de interés de alrededor de 7.7%, cifra que se obtuvo aplicando la cláusula 8.35 del contrato. Este pago de intereses es un pago que va del Estado a los acreedores que financiaron la obra y no a la empresa. Entonces, el valor de la obra es 653 millones y el costo financiero que el préstamo representa son 333 millones. Si analizamos el total de pagos que se ha tenido por el tramo 2,
Confirmamos que el valor de la obra es 653 millones. Los intereses por el crédito para la ejecución de la obra son 333. Adicionalmente, ha habido otros pagos correspondientes a trabajos adicionales que no están contenidos en el plan de construcción inicial y no son parte del contrato inicial de construcción. Uno de estos trabajos adicionales fue la variante de Marcapata. Nosotros tenemos, al avanzar por los Andes, una sinuosidad de terreno y hay además asentamientos o poblaciones que ya existían por la trocha de la carretera y eran atravesados por esa trocha. Cuando se hace el trazo de una carretera de doble carril, con bermas y con cunetas para asegurar su drenaje, se ven afectadas algunas personas, pues esta construcción es más grande que la trocha. Es así que se buscaron soluciones de ingeniería para ya no atravesar los pueblos, sino pasar cerca de ellos. Hacer este trabajo generó un proyecto de tipo adicional, que es esta variante de Marcapata. Otros trabajos adicionales que se ejecutaron son las unidades de peaje y pesaje que, como podemos ver, tienen las casetas de cobro y una unidad administrativa, pero también tienen una unidad de pesaje para cada sentido, así como un área de multiservicios donde funcionan instituciones como el CERNAMP. Además, hay oficina para la policía y alojamiento y servicio para la SUTRAN o la SUNAT. Ha habido también otro monto recibido por arbitrajes y los pagos que son necesarios para el mantenimiento de la carretera. Entre estos otros pagos de mantenimiento, el primero corresponde a la etapa de la construcción. Lo que existía era una trocha, por lo que había que implementar algunas medidas para garantizar el tránsito seguro mientras duraba la construcción. Se colocó algunos puentes provisionales, se reforzó otros de los puentes, se hacía la humidificación de la trocha para darle mayor confort a los usuarios. Durante la construcción también se genera este tipo de eventos. Derrumbes con deslizamiento de material. Son fenómenos naturales y son considerados eventos de fuerza mayor. Desde la culminación de la carretera, desde el año 2011 hasta el año 2016, sensiblemente los volúmenes de derrumbes han ido disminuyendo, de más de 160.000 a 35.000 metros cúbicos. Aquí vemos los montos que se invirtió en retirar todo ese material. Otros pagos que se han dado por concepto de mantenimiento han sido por obras de protección. Por ejemplo, en este caso la erosión provocó un deslizamiento de grandes proporciones que destruyó la carretera. Nuestro accionar inicia por recuperar la transitabilidad de ese punto y posteriormente construir defensas ribereñas, que de ser el caso, para proteger la erosión de los ríos, generar la estabilización del talud y reconstruir la carretera. Hay que señalar que cada uno de estos trabajos tiene un proceso que involucra a OCITRAN como regulador, a PROVÍAS como ente técnico y a la Dirección General de Concesiones como concedente. Ellos, junto con el concesionario, llegan a un consenso respecto a la solución. Las soluciones consensuadas deben ser aprobadas antes de su ejecución. Otras obras de protección tienen que ver con los eventos cotidianos en sectores inestables, por lo que se presenta diversos tipos de solución para cada uno de los eventos. Estas soluciones también pasan por el consenso entre regulador, supervisor, concedente y concesionario para luego ser aprobadas e iniciar su ejecución. Tenemos también el mantenimiento rutinario, pues estamos obligados a mantener la infraestructura en las mejores condiciones posibles y a eso nos dedicamos. Esto incluye la limpieza de cunetas para asegurar un buen drenaje, así como reparar los baches, la pintura y las señales. Resumiendo, tenemos el valor de la construcción, los intereses o costos financieros generados por la construcción de ese tramo, la relación de pagos que se ha realizado desde 2005 hasta el 2016 y los pagos por mantenimiento que se harán a partir de la fecha hasta el fin de la concesión. Cuando sumamos todos estos montos, llegamos a la cifra del costo total del proyecto, que equivale a 1.311 millones que se llevarán a cabo hasta el final de la concesión. Este monto es la suma de la inversión del proyecto, sus costos financieros, más los costos de operación y de mantenimiento pasado y futuro, y las referidas obras de protección adicionales que se han requerido a la fecha. A partir de esto podemos concluir lo siguiente. La inversión en la construcción del tramo 2 de la Interoceánica Sur costó 653 millones y no 1.409 millones. Para proteger la vía se han hecho distintos trabajos de conservación en la misma. El costo por kilómetro del tramo 2 de la Interoceánica Sur asciende a 2.6 millones, monto equivalente al de otras carreteras de similares características, como la vía Chongoyape-Cochabamba-Cajamarca en el tramo Cochabamba-Chota, cuyo costo asciende también a 2.6 millones por kilómetro, o la carretera Loroya-Tingo María, que asciende a 2.7 millones por kilómetro.
Si hablamos de beneficios que genera la carretera, podemos decir que un beneficio inmediato fue la disminución del tiempo de viaje. Antes de la construcción del tramo 2, se recorría en 11 horas 45 minutos y el tramo 3 en 12 horas con 30 minutos. Luego de los trabajos, los tiempos de recorrido son entre 6 y 7 horas. Antes de 2005, solo había 6 empresas de transporte que usaban esta ruta. Hoy hay más empresas. El flujo de turismo también ha sido creciente y se mantiene en un rango de alrededor de 16.000 turistas que hacen uso de la vía viniendo desde Brasil. En el estudio de factibilidad, la carretera tenía un área de cerca de 370.000 hectáreas que podía ser usada para emprendimientos de agronegocios. A la fecha ya existen diversos negocios promovidos por las comunidades que se localizan en la zona de influencia de la carretera. En Ocongate hay desarrollo de cuyes y lácteos, en Limapungo, rocoto y en 15.000 granjas avícolas y de porcicultura. Cuando evaluamos el índice medio de vehículos que pasan por los peajes, podemos ver que las estimaciones del Estado, en azul, han sido ampliamente superadas, en algunos casos duplicadas, desde el fin de la construcción de la carretera. Esto quiere decir que hay un mayor flujo de lo esperado, tanto en el tramo 2 como en el tramo 3 de la carretera. Esta información recogida del Banco Central de Reserva respecto a cómo ha ido evolucionando la producción agropecuaria en las zonas de influencia, tanto en Madre de Dios como en el Cusco, nos enseñan que todas las actividades han venido creciendo a lo largo de estos años en toneladas de producción agrícola, pecuaria, acuícola, todo desde el inicio de la obra y su evolución a partir de la construcción de la carretera.